No cabe duda que en estos últimos tiempos el gobierno corporativo en el Perú ha avanzado notablemente. Hemos tenido avances en las áreas de directores independientes, en temas de diversidad de género, pero aún hay un tema en el que, según nuestro concepto, falta avanzar, y es el tema de autoevaluación de los directorios. Sobre este tema conversaremos en la sesión de hoy. Hola, soy José Torres Llosa y hoy compartiremos la reunión con Lineke Skol Calle. Lineke es directora de Alicorp, Scotiabank, Cencosud, UPC, OWIT, Care Perú y, no sé, Promigas, ¿verdad? Son bastantes directorios, te felicito. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy seguro de que tus comentarios nos van a aportar muchas luces sobre este tema. Gracias, José. Encantada de participar en este cafecito y poder compartir lo que he vivido un poco en estos últimos años en los directorios, ¿no? Para comenzar, en tu opinión, ¿cuál es la importancia que tiene o debería tener la evaluación de los directorios para el desempeño de la empresa en general? Yo creo que es igual que la evaluación de desempeño de los colaboradores de una empresa, ¿no? En la medida que puedas entender cómo está haciendo su trabajo, en esa medida vas a poder dar feedback para mejorar aquellas cosas que tengan área de oportunidad. Y por otro lado, pues para fortalecer las cosas que se están haciendo bien. En esa medida considero que esta autoevaluación o evaluación del directorio puede permitir trazar un plan para poder gestionar de alguna manera mejor los directorios y poder generar el impacto que realmente se quiere en los diferentes grupos de interés que nosotros tenemos que velar por ellos, ¿no? Así es. Y sin embargo, habría que preguntarse por qué es que en algunos directorios no tienen adoptada esta práctica, o si lo hacen de una manera más que nada formal, se diría hasta que burocrática, en fin, por seguir las normas de buen gobierno. Yo creo que es un tema cultural. Eh, los directores independientes, pues vienen diferentes carreras. En algunas empresas se da la práctica de evaluación de la gente, en otras no. Y en el momento que llegas al directorio y si no has vivido esto, no sabes lo rico que es. Entonces podría ser eso mismo, ¿no? Que la experiencia previa del grupo de directores en su momento no tuvieron la práctica de recibir retroalimentación. Entonces es un poco difícil porque no es fácil recibir retroalimentación cuando el feedback es un regalo y uno hace con el feedback lo que considere que es bueno o no para la ejecución que está teniendo, en el rol que está teniendo. Pero hay que empezar a fomentar el hecho de que la retroalimentación y el feedback es un regalo y con eso uno puede seguir creciendo. Entonces, de repente, pues, la trayectoria profesional de algunos directores no han estado acostumbrados a estar expuestos a este proceso o a esta metodología y a veces cuesta, ¿no? Pero o sea, ni bien uno lo hace una vez, sabes realmente lo rico que puede ser, ¿no? Claro, y has mencionado una palabra muy interesante, la cultura, ¿no? Ujú. No es un tema cultural y estoy de acuerdo con eso. Siendo que participas en directorios de varios países, de país a país, ¿hay una diferencia a este respecto? ¿O no diría que países más avanzados que otros, pero simplemente con una cultura distinta al respecto? Fíjate que no. Mi diagnóstico sería más la madurez de la empresa, ¿no? En la medida que la empresa es más madura y tiene una diversidad mayor sentada dentro del directorio, en esa medida se usa más la autoevaluación del directorio y de los directores. Y lo que sí falta y todavía creo que hay una gran área de oportunidad, porque como dijiste al inicio, se dan evaluaciones en algunos directorios, pero ¿qué pasa después de? ¿No? Se hizo la evaluación, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué planes hay de cara al siguiente año para entender cuáles son las áreas de oportunidad o qué cosas están haciendo bien para seguir haciéndolas? Ese plan todavía no existe. Yo te diría que, en mi experiencia, al menos en ninguno de los países de los directorios con que tengo relación, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la forma en que se hacen las evaluaciones, ¿no es cierto?
En tu experiencia, ¿qué tipos de evaluación se hacen? Porque mira, en nuestra experiencia hay evaluaciones que van desde llenar una hojita de Word diciendo sí, hicimos la evaluación del directorio, todos No. asistieron y todo está bien, hasta algunas más complicadas, más completas, más ricas, ¿no? ¿Cómo Yo, es tu experiencia a ese respecto? mira, yo te diría que las que yo he participado son bien completas. Hay preguntas no solamente de la ejecución del directorio como directorio, sino de los comités. Son bastante ricas, pero han evolucionado en el tiempo, ¿no? Se van haciendo cada vez más interesantes en la profundidad que se está requiriendo de información. Y eso es importante porque, al menos en la experiencia que yo tengo o he tenido en los últimos años, lo que se trata de hacer es ir enriqueciéndolas para que efectivamente pues, puedas tener data o información valedera que puedas de alguna manera utilizar, ¿no? Para mejorar, que eso es lo que quieres finalmente, ¿no? Pero es una evolución y está de lo que te dije inicialmente. Y también es el tema de madurez, ¿no? El madurez del directorio para poder utilizar esa información. Sí, has mencionado algo que es clave, que es la posibilidad de hacer un seguimiento a lo que se hace cada año, porque esa es una evaluación que hay que seguir, no es Todos los cuestión de, años. no es una cosa estática. Y para que eso ocurra, es necesario contar con una metodología o una herramienta que les permita hacer eso, pero que a la vez sea algo pragmático, ¿no? Que sea algo confidencial, que sea algo que garantice el anonimato de las personas que participan. Por ejemplo, en AMPRO te voy a mencionar algunas de las áreas de oportunidad que mencionas en tu comentario anterior, para que me digas cuál en tu concepto es las tres más importantes. Ujú, Nosotros evaluamos 11 áreas, ¿no? Son estrategia, cultura, el rol del presidente del directorio, cómo son las sesiones, cómo está compuesto el directorio, cómo se llevan a cabo la compensación y la incorporación de nuevos directores, cómo se desempeña la alta gerencia, temas de digitalización e innovación, temas de cómo se llevan los comités del directorio, gestión de los distintos stakeholders que también se ha ujú. mencionado, y por último la gestión del desempeño en general. Esto que parece complicado se hace de una manera muy simple y debe ser ágil y que motive pues, a los directores a hacerlo, ¿no? Que no se vea como un mundo. Esto se puede hacer en 20 minutos y las conclusiones se pueden llevar y analizar año a año, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas tres son un tema recurrente, digamos, en tus evaluaciones? Yo te diría que prácticamente todas, Todas José. se tocan. Todas se tocan de alguna manera, mayor o menor profundidad, pero todas son importantes al final. Y como te digo, yo creo que dependiendo del estado de madurez, nuevamente voy a parecer Ujú. repetitiva, le vas a dar más importancia a una u otra, porque vas a ir evolucionando en cada una de las competencias que tú has mencionado, ¿no? Desde ver el rol que está corriendo o el rol que juega el presidente de directorio hasta la ejecución misma como grupo del directorio, porque al final no son personas en silos, sino somos un grupo de directores que también tenemos que trabajar en conjunto y eso es importante también medir la sinergia o ver que la sinergia se esté dando dentro del grupo y que haya la diversidad y las competencias como para poder aportar a las diferentes sesiones, ¿no? Me sería muy difícil decirte estas tres. De repente podría decirte, para este directorio, estas tres o cuatro son las principales. Para este directorio, estas Claro, tres o depende cuatro. del estado de situación Sí, en que se encuentra total cada y empresa. absolutamente. No, no hay una receta única, pero todas las campos que has mencionado, yo creo que sí son puntos que uno debe de estar mirando en la ejecución del directorio, ¿no? O sea, no sé, si en algún directorio va a tocar dentro de 1 o 2 años ya hacer un cambio de CEO, por ejemplo, el punto que diste de la evaluación del CEO pues va a ser fundamental, ¿no? Pero no cambia CEO cada 3 años. Entonces va variando la importancia de cada uno de los ángulos en los cuales se mide al directorio, ¿no? O el feedback que se da de acuerdo a la ejecución. ¿No? Y has dicho algo importante que vale la pena recalcar. Muchos directores se muestran un tanto reacios a la evaluación porque creen que los van a evaluar a ellos individualmente. Y Mm, como dice el INE, que no es a ellos, es al directorio en su conjunto, que deben actuar como cuerpo colegiado que son
¿no? en las distintas decisiones que se toman en la empresa. Entonces, si bien es cierto, también hacemos evaluaciones a los directores individualmente, eso normalmente es en un periodo posterior y requiere de mucha mayor madurez todavía, ¿no? Porque ya estás en temas de composición y de adecuación, de cómo se desempeñan los distintos roles. Yo creo que también es importante dentro de la metodología, porque hemos estado en algunas presentaciones de evaluación de directorio, no solamente evaluarnos entre nosotros, sino también a los grupos, qué piensan los grupos de interés a los cuales representamos sobre la ejecución que estamos teniendo nosotros. Entonces, esa perspectiva también es muy rica de cara hacia el plan que uno pudiera trazar para ser un directorio más efectivo, ¿no? Y como comentario final, déjame decirte, en nuestra metodología, como en las distintas metodologías, se evalúa no solamente al directorio, sino a los grupos que tienen contacto con el directorio, de manera que se puede evaluar las percepciones diferentes, ¿no? Del directorio, de la gerencia, que tiene contacto con el directorio, de los distintos stakeholders, llámese miembros de comité, asesores, etc. Entonces, así cuentas con una figura completa y que si se hace de una manera ágil, eficiente y pragmática, puede llevar a que este proceso sea todo lo útil que debería ser para aquellas empresas que desean avanzar y evolucionar en el gobierno corporativo. Lineke, muchísimas gracias, tus comentarios muy acertados como siempre y esperamos poder continuar con este tema más adelante. No, gracias a ti, me encantó conversar sobre este tema y que cada vez sea punto más importante dentro de la agenda de los directorios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención a este video. Esperemos que las conclusiones que puedan sacar de él les sirva y estamos a su disposición para abundar sobre este tema. Muchas gracias.